junto a mí en la mesa Antidio Martínez de Lizarrondo Artola, que además de otras muchas cosas es un buen amigo, con lo cual es evidentemente para mí un placer poder presentarlo. Él, bajo un título que yo creo que nos va a decir muchas cosas ya por sí mismo, similitudes y diferencias en los procesos de integración a nivel autonómico, que yo creo que nos da muchas pistas de lo que nos quiere contar en el día de hoy, y que además de alguna manera no solo nos debe dar pistas, sino que nos debe en algunas cosas orientar en los procesos y en las investigaciones en las que el Observatorio de la Inmigración de Tenerife y el observatorio que él mismo dirige, el OPINA, el Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra, que trabajamos conjuntamente, yo creo que nos puede dar esas pistas. Él es diplomado en Trabajo Social, es licenciado en Sociología, es doctor en Trabajo Social con una tesis sobre integración, con lo cual sabe muy bien de lo que estamos hablando. Además, ha sido durante un periodo importante de su vida trabajador social en el Ayuntamiento de Pamplona, lo cual le permite haber estado durante mucho tiempo cercano a la realidad y, por tanto, saber de lo que está hablando y con mucho conocimiento de causa. En la actualidad es profesor asociado en la Universidad Pública de Navarra y, como les comentaba, desde el año 2009 dirige el Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra. Sin más, les dejo con él. Bien, muchas gracias Julio, muchas gracias Vicente y al resto de compañeros del Observatorio del OBITEN, que, como dice Julio, compañeros y amigos. Bien, me he permitido cambiar un poco el título, ¿no? Realmente no voy a hablar de procesos, sino de políticas públicas. Digamos que mi exposición voy a intentar comprimirla un poco para que dé tiempo al debate y el agujero que algunos tenéis cara a la comida pues no se haga muy grande. Y bien, voy a tratar varios puntos. Primero, digamos, una primera base en la que veáis la heterogeneidad de las políticas autonómicas, de las políticas públicas en materia de integración, pues por qué sucede, cuáles son las cuestiones claves, la incidencia del Estado a través del Fondo de Apoyo y demás en estas políticas. Me gustaría luego saber, a ver si en el debate surge, cómo lo veis aquí en Canarias, la incidencia del Fondo de Apoyo. Y, por último, plantearé a través de unas buenas prácticas, digamos, que hemos visto a nivel autonómico, que se traducen en el nivel local, y ciertos retos pendientes o incógnitas en el momento actual. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar, yo creo que por no menos sabido, pues hay que, a la hora de hablar de las políticas autonómicas, hay que saber que la diversidad es clave, ¿no? Por una parte está la parte de las competencias del Estado, y a nivel de las políticas sociales, pues son las comunidades autónomas las que desarrollan este tipo de políticas, ¿no? Y a la hora de este desarrollo, es importante saber que hay factores socioestructurales en cada territorio que inciden en que las políticas sean de un modo u otro, ¿no? Una política puede funcionar en un sitio, en otro no, y, digamos, como Miguel Laparra denomina a veces, el potencial integrador. Esos factores socioestructurales de cada territorio inciden directamente en la actitud que hay hacia las personas inmigrantes en un territorio dado, sea a nivel local, sea a nivel regional, etcétera. Eso incide tanto en la actitud como en las políticas que luego se desarrollan, ¿no? Porque al final, pues las políticas lo deciden los parlamentarios y los representantes de los ciudadanos. Y bien, la idea, que luego la veréis más plasmada a través de unos ejemplos, es que esta heterogeneidad, ¿no?, junto a cuestiones previas, ¿no?, como el régimen de bienestar que tenemos, ¿no?, el régimen de bienestar, la distribución de las personas inmigrantes en un territorio o en otro, ¿no?, esto incide
a lo que podríamos llamar un modelo patchwork, ¿no? El modelo de integración en España, digamos, si se puede hablar de un modelo que yo no creo como tal, ¿no? Pero digamos, esa distribución le podemos llamar un patchwork, y un patchwork supongo que ya sabéis lo que es, digamos que a través de diferentes retales, ¿no? Hacen un conjunto. Entonces esta visión, creo que ya la veréis a través de unos ejemplos, es lo que a mí me da lugar a hablar de este modelo patchwork. Bien, sin más, ya sabéis, estos son los últimos datos del padrón. Lo que quiero que veáis con esta tabla es que hay una heterogeneidad diversa en la distribución territorial de las personas extranjeras, ¿no? Bien sea de, aquí veis a la izquierda, ¿no? El total de extranjeras, pero si lo dividimos entre extracomunitarios, de la Unión Europea clásica, de la ampliación, etcétera, las diferencias son grandísimas, ¿no? A la hora de hablar de políticas públicas, habría como dos cuestiones claves previas para comentar. Una, en la cuestión regional, es que la inexistencia hasta hace pocos años de un plan estatal coherente, ¿no? Que realmente aglutinara las políticas o que diera pie a políticas de integración activas, pues dio pie, con antes el Plan de Integración Social del año 94, el Greco, que ya conoceréis, dio pie a todo tipo de estrategias. En un primer momento, con la llegada digamos, de hace poco más de una década, ¿no? Con la llegada de personas inmigrantes, se empezó a aplicar políticas desde los servicios sociales. Afortunadamente, ¿no? Hemos visto que con el paso del tiempo los servicios sociales han dejado de ser ese foco, ¿no? Desde el que se actuara hacia las personas inmigrantes. Ya se ha hablado, y no voy a entrar más en eso, en los actores intervinientes, ¿no? Ahí cuando pongo escasa capacidad de crítica de ONGs y agentes sociales, el asociacionismo étnico, también lo mismo, me refiero a escasa capacidad de crítica a la hora de elaborar, sobre todo, porque son los agentes que muchas veces desarrollan estas políticas, pero no tienen una capacidad de crítica, la Administración no les deja una capacidad de crítica para elaborar, participar y evaluar esas políticas, ¿no? Son unos agentes que las desarrollan, pero luego, digamos que su participación ahí queda aparte, ¿no? En lo que me refiero a Administración local, ojo con orientación política, porque hay que desvincular una cuestión que a veces puede calar, y es que debemos desvincular las políticas de integración de la vinculación con partidos de una línea o de otra. La práctica, ¿no? nos evidencia que, sobre todo en el nivel local, las buenas y las malas prácticas no tienen color político, ¿no? Hay partidos políticos de representantes de partidos políticos, digamos, de derecha y partidos de izquierda que hacen buenas y malas prácticas, ¿no? Entonces, eso sí que es algo que hay que dejar claro. Bien, un punto de inflexión en la relación del Estado con las comunidades autónomas fue el FAIRE, que le llamo ahí, es el Fondo de Apoyo para la Acogida e Integración de Inmigrantes, ¿no? Y el PECI, el Plan Estratégico, que ya conoceréis. Afortunadamente, con esta pantalla se ven bien los datos, porque si no, con tanto dato sería difícil. Lo que quiero que veáis aquí es cómo ha cambiado la aportación del Estado, ¿no? A las comunidades autónomas en materia de integración de inmigrantes. Hasta el año 2004 había 2 convenios que gestionaba el Inserso y como mucho fueron 7 millones de euros los que dio para el conjunto de las comunidades autónomas. En el caso de Canarias vemos ahí que eran 700.000, casi 800.000 euros, ¿no? En 2005 se aprobó el Fondo de Apoyo con una partida inicial de 120 millones de euros. En el caso de Canarias vemos, por ejemplo, que pasó a 5 millones más de euros, de 700.000 a 5.700.000 euros más, ¿no? Esto ha sido clave para el desarrollo, ahora lo vamos a ver, ¿no? En ciertas consecuencias del fondo, para el desarrollo de políticas autonómicas en esta materia. Pero, ojo, vemos que ahí en 2009 llegó a su máximo, a 196 millones de euros, pero en 2010 ya se recortó, y se ha mantenido el recorte en 2011, a la tercera parte, ¿no? Por la crisis incidió en que en 2010 y 2011, en 2010 se hizo el recorte, pasará a la tercera parte, ¿no? Lo que daba el Estado a las comunidades autónomas, lo cual no deja de ser una inmensa paradoja. No deja de ser una inmensa paradoja que en una época de crisis, que es cuando más se necesitan, luego volveré con esta reflexión al final, cuando más se necesitan recursos para la integración, para la cohesión social en definitiva, ¿no? Se destinen menos recursos. Esto no tiene ni pies ni cabeza a mi modo de ver, ¿no?
Bien, entonces sobre el fondo de apoyo, en algunas comunidades autónomas ha visto, me gustaría saber si en el caso de Canarias se comparten o no este tipo de reflexiones. Hay algunas reflexiones sobre la incidencia, el fondo de apoyo, digamos, que en esta estrategia que el Estado pretendía de una manera global dar una cierta cohesión a las políticas de integración, y se lo dividía en 12 ejes que el fondo de apoyo coincidían con los del PECI. El PECI, digamos que ha sido el instrumento político para el Estado dar cierta cohesión a las políticas de integración, proporcionaba los recursos económicos, pero el fondo de apoyo era el instrumento financiero para que las propias comunidades autónomas, con sus propias directrices, ¿no?, gestionaran ese dinero a las políticas, a los programas que cada comunidad autónoma quisiera, ¿no? Y digamos que cada año se hace un plan de acción, ya lo sabréis, pero si no, bueno, os lo explico. Cada año se hace un plan de acción para distribuir ese dinero y luego hay que dar una justificación al Estado. Bien. Hasta ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que ha habido una elevada influencia, el fondo de apoyo ha tenido una elevada influencia en la estructuración de más acciones, ¿no?, en esta materia, con cierta cofinanciación de las comunidades autónomas. Creo que era al mínimo el 30%. La aportación del Estado, evidentemente, con esto que os digo, el 30%, ha sido el principal sostén de estos planes de acción, ¿no? Ha habido más políticas, pero, como os digo, a partir de 2010, el efecto perverso ha sido que ha habido una anulación de ciertas acciones, de ciertos programas, y una paralización, anulación, etcétera. Y ahora mismo la situación es bastante problemática en algunos puntos. Este dinero ha servido para muchas comunidades autónomas y ayuntamientos para, en algunos casos, para financiar actividades que ya se desarrollaban, ¿no?, y ese dinero lo ha destinado a otras cuestiones, o para paliar espacios bajo infraintervención, pues para aumentar, digamos, el apoyo, ¿no?, el impulso de la comunidad autónoma en esos programas, ¿no? Otro aspecto positivo ha sido que la distribución territorial ha permitido que entes locales, que de normal igual tienen más dificultades por su financiación, que entes locales con igual pocas personas, con menos personas, que iniciaran actividades en esta materia. Se ha, digamos, extendido en el territorio las acciones en materia de integración de inmigrantes, de las políticas públicas. Y por ello, ¿no?, por la justificación posterior de los recursos de la comunidad autónoma ante el Estado y de los entes locales ante las comunidades autónomas, ha permitido que mejore la coordinación institucional en esta temática, que es fundamental, la coordinación en materia de políticas, ¿no? Algunos efectos negativos, ¿no?, entre otros. Algunas comunidades autónomas, en principio, no es efecto negativo como tal que una comunidad autónoma adopte esta estrategia, ¿no? Me refiero incluso con los ejes, los 12 ejes tal cual, que los adopte como propios. El problema es cuando eso conlleva que no se avance en una estrategia propia, que es de eso de lo que se trata, ¿no? Un ejemplo, el de mi tierra, en Navarra. En Navarra había un plan de integración, ¿no? Ya sabéis que los planes a veces pueden ser papel mojado, a veces tienen mayor incidencia, pero al menos había una estrategia, ¿no? Una vez que finalizó y con la actividad del fondo, no ha habido una estrategia política, ¿no?, de hacer políticas públicas en la materia, y ahora mismo el plan de acción de Navarra es lo que se hace. ¿Qué es lo que pasa? Que ante una disminución de los recursos, pues se hace menos, ¿no? Y ahí podemos pensar en los efectos negativos que conllevan. En casi todos los años el trasvase de los recursos del Estado a las comunidades autónomas ha sido tardío, ¿no? Y en 2011, con el tema del déficit, pues hay algunas comunidades autónomas que no van a recibir, por ejemplo. Y no siempre se garantizaba la continuidad de las acciones. Ahí hago una pregunta y la paso al final, ¿no? ¿Qué pasaría si los planes de acción no prosiguieran porque el Estado dejara de aportar estos fondos? Pues es que el Estado está dejando de aportar estos fondos, ¿no? Bien, en cuanto a las políticas sociales, en general, digamos que habría unas áreas clave, ¿no? Y más o menos todas las comunidades autónomas tratan estas áreas: educación, empleo y formación, salud, ya las veis ahí, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Que estas áreas, a la hora de la práctica, hay grandes diferencias entre comunidades autónomas
¿no?, entre las mismas áreas, pero también en el seno de una misma comunidad dentro de la intervención global. Esto es, una comunidad autónoma puede tener en cierta área, por ejemplo, en educación, impulsa programas, emprende recursos, ¿no?, mete para la integración de inmigrantes, pero en otras áreas, digamos, que lleva un discurso totalmente contrario. Hay cierta incoherencia, ¿no? Y habría dos elementos claves: la diversidad de las políticas sociales, esto es, tema previo, el estado de bienestar previo, las políticas sociales que se hacían antes de que hubiera aquí llegada de personas inmigrantes, ¿no? Había una política social, digamos, un estado de bienestar mediterráneo, ¿no? El estado de bienestar en España, dentro de la tipología que hay, obedecemos con ciertas características, y en este estado de bienestar es en el que se están insertando las personas inmigrantes. Y la segunda cuestión sería el modo de inclusión en cada sistema. Bien, entonces, sin más, a modo de visión, ¿no?, para que tengáis los ejemplos de estructuración de estas diferencias en las comunidades autónomas, podemos coger un ejemplo, pues, de educación, de empleo, de salud, ¿no?, para que veáis y penséis en las diferencias que hay en vuestra comunidad autónoma, de cómo se trata a las personas inmigrantes en el acceso a estos sistemas y en el conjunto de las áreas, ¿no? Y como digo, las condiciones previas y los recursos disponibles conllevan una atención desigual. En el tema de los recursos disponibles quiero hacer hincapié en una cuestión, y es que la oferta de los recursos es la que dicta la posible competencia, ¿no? Cuando se habla de competencia de las personas inmigrantes, lo importante es la oferta y la demanda, ¿no? Si hay más personas inmigrantes, que en definitiva son más ciudadanos, más personas, lo que hay que hacer es incrementar la oferta, ¿no? Pero ahora mismo estamos viendo que los tiros no van por ahí. Los tiros no van por ahí, los tiros van incluso por sacar a través de modificaciones legales, sacar a ciudadanos, ¿no?, tengan un origen o tengan otro, del posible acceso a los recursos. ¿Cómo? Aumentando años de empadronamiento para el acceso a los recursos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, pues podemos ver en educación, en la integración en el aula del alumnado inmigrante, ¿no?, en ocasiones con necesidades lingüísticas y o curriculares, que obviamente no todo el alumnado inmigrante tiene necesidades lingüísticas y o curriculares, ¿no?, pero en algunas áreas, en algunas comunidades autónomas, se hace de manera más normalizada y en otras se les separa, ¿no? Aquí en Canarias creo que se les hace de manera normalizada, en otras se les separa del aula, incluso por todo el año, ¿no? El acceso de personas en situación irregular a formación para el empleo. La ley, en principio, no permite, pero ha habido algunas comunidades autónomas que, digamos, han vadeado la norma para, en cursos que hacen los sindicatos, etcétera, permitían bajo manga, de una manera positiva, obviamente, el acceso de personas irregulares. Dices, ya que vas a trabajar, pues obviamente ten una formación, ¿no? El fomento y la extensión de la tarjeta sanitaria. Esto es fundamental, porque en principio por ley, si estás empadronado tienes acceso, pero habría que ver los problemas para empadronarte en algunos casos y en otros los problemas para darte la propia tarjeta, ¿no?, que estamos viendo. Bueno, no sé si últimamente estamos viendo noticias de que en algunas comunidades autónomas quieren quitar la tarjeta sanitaria a parados, ¿no?, etcétera, en personas extranjeras. O sea, a nivel micro es cuando empiezan los problemas. El acceso sin trabas a programas de rentas mínimas, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, el ingreso mínimo de solidaridad excluye por norma, tal cual, aunque no lo creamos, a las personas extracomunitarias, ¿no? El programa de rentas mínimas tendrá más o menos fuerza en esa comunidad, pero es que directamente si les excluyes ya es que no accedes, ¿de acuerdo? Y en el tema de la vivienda lo mismo, que hay una diferencia grandísima. Bien, entonces, como veis, no hay una estrategia general y coherente, ¿no? Por eso ese modelo patchwork es una configuración, ¿no? Cogemos diferentes retales, ¿no? Cada uno funciona de aquella manera y eso es lo que hace las políticas, digamos, de integración, ¿no? El Estado sí que pretendió dar cierta homogeneidad, ¿no?, a esa enorme diversidad y, bueno, en algunas áreas lo ha conseguido y en otras no, ¿no?
Entonces, por ello, las políticas autonómicas son tendencias más que modelos propios. No podemos hablar del modelo de integración de Madrid ni el de Murcia, ¿no? Son tendencias, ¿de acuerdo? Entonces, ahora os voy a exponer un cuadro en el cual, para que veáis, digamos, ese énfasis institucional, ¿no? Por decir así, la estructuración de las estrategias públicas que podemos ver en base a dos claves. Las posibilidades de entrar al sistema, eso es, si tienen más facilidades por el estatus administrativo o no, más facilidades o constricciones, y lo podemos dividir en tres cuestiones: universalismo pleno para todas las personas, universalismo formal, lo que diríamos, bueno, esta clasificación me baso en Hamar, ¿no? Ya sabéis, eso de Denizen, Alien Citizens, ciudadanos extraños o aliens, ¿no? Los extraños. Entonces, el formal sería tal cual como observa la ley, ¿no? Y el falaz, pues que ahí se hacen distinciones entre personas extranjeras y personas autóctonas, personas con nacionalidad española. Y lo mismo, el modo de estructuración en los recursos, ¿no? Si se normalizan, o sea, si se dejan tal cual para todas las personas, si se adecuan, si se hacen específicamente solamente para las personas inmigrantes o si se les excluye. Aquí, estos son ejemplos de políticas en diversas comunidades autónomas, alguno de Canarias. Sin más, lo que quiero que veáis, la idea es la idea de diversidad. Veis que hay prácticas, ¿no?, de diferentes comunidades autónomas que encajan en diferentes cuadritos, ¿no? Y esa es la cuestión, que en principio, a priori, sí que os puedo decir que en la línea actual y lo que se va, nos dirigimos más hacia el universalismo formal y la normalización, ¿no? Aunque en algunas comunidades autónomas tienen cierta línea hacia la especificidad. Algunas actividades, programas de Murcia, por ejemplo, en Murcia me llamó mucho la atención, ahí al final hacían viviendas, había una orden, ¿no?, una orden del regional solamente para hacer viviendas sociales para inmigrantes. Eso para mí es totalmente descabellado, ¿no? Si estamos hablando de normalización, ya si haces viviendas para inmigrantes, pues es que no queremos sensibilización y, digamos, desde las políticas públicas hacemos esto. Y mucha controversia y mucha paradoja. Por ejemplo, en Navarra, la renta básica, hasta ahora que se ha cambiado para que no puedan entrar irregulares, que hasta ahora en la renta básica podían acceder personas irregulares con 6 meses de empadronamiento. Se ha cambiado la norma, se ha aumentado a 2 años y, digamos que una norma que era positiva, tenemos la Ley Foral de Vivienda, que hay un baremo en el cual lo que prima es el empadronamiento y se subió el empadronamiento para que accedieran menos las personas inmigrantes. Ejemplos hay muchísimos y podríamos estar pues el resto de mañana y de tarde. Bien, entonces tras esa idea, ¿no?, que lo que veáis, esa heterogeneidad y diversidad en las políticas autonómicas, que en Canarias también pasa, ¿no? En Canarias hay mucha diversidad. Os voy a comentar, digamos, algunas buenas prácticas a nivel autonómico, pero que al final se hacen la inmensa mayoría en el nivel local. Tú donde desarrollas es donde vives, ¿no? Entonces podemos hablar de basar la planificación de acciones en estudios previos. Voy a ir, ya que vamos con un poco de retraso, voy a ir rápido, ¿no? Y si tenéis alguna duda de más, ya lo hablamos luego, ¿no? Entonces, basar la planificación de acciones en estudios previos, mantener la inmigración fuera de discusión partidista. Aquí el ejemplo, ya sabéis, el Pacto Canario, ¿no?, creo que fue el año 2002-2003, toda la polémica que surgió antes de las elecciones autonómicas, etcétera, y que fue papel mojado porque uno de los partidos que lo iba a firmar, justamente antes de la firma, se retiró, ¿de acuerdo? Y cómo al final eso lo que incide en controversia política y llevar a la inmigración a donde no se tiene que llevar, ¿no?, a la discusión, ¿de acuerdo? Y sí que hay buenas prácticas en este sentido, de sitios en los cuales se intenta mantener a la inmigración fuera de discusión partidista. Un ejemplo también, antes lo comentábamos, en esta línea, el tratamiento mediático de la inmigración. Aquí en Canarias ves durante un tiempo las noticias y hay mucha diversidad de un tratamiento de las noticias muy heterogéneo. Noticias muy mal tratadas, ¿no?, ¿de acuerdo?, con ciertas líneas editoriales polémicas, ¿no? Hubo incluso también, creo, pues un acuerdo, ¿no?, por una comunicación integradora, creo que era, y queda en eso, ¿no? Al final el que se implica y el que no se implica no se quiere implicar, ¿de acuerdo?
clave las reuniones entre el personal funcionario y que trabaja y voluntario que trabaja en estas cuestiones para intercambiar opiniones. Es que eso muchas veces no ocurre, ¿no? Y cuando hablo de estas reuniones, hablo también a nivel, por ejemplo, aquí que tenéis, no solamente de insular, sino interinsular, ¿no? De saber qué es lo que hacen en otras islas, ¿de acuerdo? Que muchas veces lo escuchas de oídas, ¿no? El fijar objetivos cuantificables, ¿no? Y a la hora de la evaluación, con unos parámetros claros de lo que se quiere buscar. Lo que hablaba de los cursos de formación, pues si se puede, desde luego es interesante, ya que uno va a trabajar, al final que tenga, lo que importa es que tenga las habilidades, ¿de acuerdo? El sensibilizar a la sociedad acogida con datos, en este caso es algo que compete directamente a los observatorios, ¿no? Con datos fidedignos sobre la inmigración, hacer estudios en este sentido. Este punto, el de informar a la población recién llegada, ahora en la época que estamos, realmente ya sabemos que los flujos han atenuado y estaríamos desde luego en otra época. Sería uno de los puntos que quizás habría que poner énfasis desde luego más en otras cuestiones. Esto es algo que también habéis hecho, ¿no? La puesta en marcha de órganos, mesas, consejos, foros, donde las personas inmigrantes participen. La inclusión de los representantes de tejido social, y aquí hablo también de las asociaciones de inmigrantes, en las comisiones que hablan en esta cuestión. El asociacionismo étnico, el trabajar, aquí pongo, ¿no? el ejemplo de juntos en una misma dirección, una muy buena práctica, ¿no? A priori, y desde luego, por lo que estoy viendo, por lo que he visto y lo que voy a ver, pues desde luego que parece muy interesante. El buscar actores representativos, muchas veces, ojo, ayer lo hablaba con Alexis, creo que era con Alexis, fuera de las asociaciones muchas veces hay personas que no están asociadas en una asociación de inmigrantes y son súper válidas, como en la ciudadanía, digamos, ¿no? En la ciudadanía en general. Gente que por lo que sea no participa en la asociación, pero es que tiene una implicación y un ascendente igual sobre otras personas que nos puede dar un montón de posibilidades. Bien, evitar el solapamiento o duplicidad de las acciones que se desarrollan. Conformar redes de alojamiento normalizadas y no específicas para personas inmigrantes. A la hora de crear servicios específicos hay como unos puntos bastante interesantes, ¿no? Los servicios específicos tienen que tener, para las personas inmigrantes, tienen que tener una fecha de creación y una fecha de finalización. Y si a la fecha de finalización se cree necesario que ese servicio tiene que seguir, que siga, ¿no? Pero no pueden seguir indeterminadamente en el tiempo, ¿no? No se puede convertir recursos administrativos normalizados en específicos. Por ejemplo, trabajadores sociales, que eso ha pasado. Trabajadores sociales, hay 2 trabajadores sociales en un servicio social, ¿no? De base de un municipio, y que uno se dedica a las personas inmigrantes y otro a las personas autóctonas. Eso es, vamos, contraproducente 100%. Y eso se da y se ha dado. Y muchísimos más ejemplos, ¿no? Aumentar la oferta de guarderías y ludotecas, bueno, y podríamos hablar en definitiva como lo que os comentaba, que se trata de aumentar la oferta de recursos. Y es lo que en estos momentos lo que tenemos que exigir como ciudadanos. O sea, no nos recortes socialmente lo que ya tenemos, ¿no? Seguro que hay, y las hay, otras maneras de aplicar, digamos, y de encajar las cuentas. Pero si recortamos, como por ejemplo ya visteis hace 2 días, la idea, van lanzando globos sonda y si cala, cala. La idea del consejero de Sanidad de Cataluña, ¿no? Una sanidad, ¿no? Que el que tiene más, que se pague un seguro privado. Una sanidad para pobres. Incorporar a los jóvenes al entramado lúdico y asociativo ya establecido, ¿no? A los jóvenes inmigrantes. Quiero decir que los jóvenes inmigrantes y autóctonos se interaccionen, fundamental. Las iniciativas en el deporte, pero ojo, no el típico campeonato de fútbol ¿no? mundial, ¿no? Y el equipo de colombianos, el equipo de ecuatorianos, no, a ser posible, eso es bonito, pero a ser posible que los equipos sean internacionales, por decir así, ¿no? Que es cuando interaccionas, porque si no, lo que puede ser eso, colombianos contra españoles o lo que sea, pues al final Barça y Madrid, es que bueno, voy a ir a matarme y no quiero jugar el campeonato, no, que haya cierta interacción. Y eso sí que en el nivel local se ha visto como buenas iniciativas, ¿no? Porque te conoces y luego después de jugar pues te vas a almorzar, te vas a cenar, etcétera, ¿de acuerdo? Fomentar el alquiler de viviendas de normalización,
una cosa que también había comentado antes Joaquín Arango, la concentración espacial, evitar la segregación residencial, ¿de acuerdo? Hay buenas prácticas, sobre todo a la hora de, por ejemplo, de construir vivienda social. Un ejemplo que en Francia en su momento pasó con las iniciativas, dice, doy vivienda social a personas en teoría excluidas y lo que concentro es los problemas de exclusión, ¿de acuerdo? Más allá de que sean inmigrantes, son inmigrantes, ¿de acuerdo? Bueno, lo que hablaba, estrechar vínculos entre municipios. Y voy terminando, eso, pensar que la sensibilización es en los barrios, pueblos, ¿no?, donde vivimos y donde nos interrelacionamos, donde ahí se facilita o se dificulta la integración social. Y por eso mismo, ahí, en ese nivel, es donde debemos actuar. Es la mejor vacuna contra la discriminación, ¿de acuerdo? Y sensibilización, ojo, sensibilización también a la clase política, ¿no? Ha habido ejemplos de no cursos, por decir así, ¿no?, pero sí charlas en ciertos partidos políticos para sensibilizar a los políticos, a los representantes. A mí me ha tocado en una y cuando me invitaron, pues dije, es que voy de cabeza, es que me parece una idea buena. Otra cosa es que eso cale, ¿no? Pero por lo menos lo has dicho, ¿de acuerdo? Entonces, unas últimas reflexiones para el final. Como digo yo, aquí y ahora. Estamos en un momento en el cual realmente hay un riesgo de ruptura de unos vínculos societales mínimos, ¿no? Debemos hacer fuerza para la cohesión social. En definitiva, a mí, cuando en vez de integración, hablo mucho de integración, pero lo que me gusta es la cohesión social, hablar de cohesión social. Es de eso de lo que se trata, ¿no? El tema de la reconfiguración de la estrategia estatal. Después del fondo de apoyo, podemos decir que ha sido bonito mientras duró, ¿no? Teníamos dudas en su momento, ciertas dudas, cuando decíamos hace un par de años, ¿qué pasará con el fondo de apoyo, con el posible cambio de gobierno en 2012? Bueno, pues ya lo vimos en 2010, hubo un recorte a la tercera parte, con lo cual ahora, digamos que en lo que se ha quedado, yo no creo que lo rebaje mucho más, porque sí que ha perdido gran parte de su potencial, ¿no? Y lo vemos en el nivel local, de actividades y programas que se han dejado de hacer. Seguramente que en Canarias lo habréis visto aquí en Tenerife. Bueno, la duda de hacia qué sociedad vamos, ¿no? Y realmente pensar que si, creo que lo he comentado antes, que si en una época de bonanza económica ha habido estrategias para la cohesión social, ¿no?, en una época de crisis son aún todavía más necesarias. Son todavía más necesarias. Y quería recordar por último una frase de Roy Hattersley, un laborista hace casi 50 años, que decía que si la integración sin control es imposible, pero el control sin integración es indefendible, ¿de acuerdo? Todavía no hemos roto las costuras sociales no se han roto las costuras sociales de ese patchwork, pero habrá que estar muy atentos. Y muchas gracias. Bueno, como estamos ya bastante fuera de tiempo y veo alguna mano levantada, pero va a ser una única pregunta. A ver si la clava. Micrófono, por favor. Y si no, en el intervalo, aquí pues luego podemos hablar. Voy a estar aquí todo el día, con lo cual me podéis abordar y sin problemas. Muchas gracias. Enhorabuena por hacer todo un compendio de las políticas de integración social a nivel autonómico para el caso de España y por incluir el enfoque de la sensibilización en este tema. Apuntar que frente a la sensibilización, cuando menciona que hay que sensibilizar a la población de acogida sobre las consecuencias de la inmigración, sería interesante también sensibilizarlo sobre las causas de la inmigración, no solamente las consecuencias. Y hay que partir de que esas consecuencias sean tanto para la población inmigrante como la población de acogida positivas, si estamos sensibilizando, y también las que de una u otra forma afectan a cada una de ellas. Entonces, incluir ese compendio de ida y vuelta, tanto las causas como las consecuencias,
son la base para la sensibilización y, como ende, para la integración de la población extranjera en la población, dentro del colectivo de la población extranjera, en la sociedad española, con el fin de evitar esos estereotipos. Entonces, nuevamente decirle que en cuanto a la integración a nivel autonómico es esto, causa y consecuencia. Gracias. Bien, de acuerdo. Bueno, yo creo que no había hablado si hablé, pues no quería decirlo así, de consecuencias. Yo hablo de sensibilización en general. Lo que sí habría que estar atentos es a una cuestión que Joaquín comentó a la mañana y los compañeros de Obitem ya saben, el tema de la justificación del funcionalismo que hablaba Joaquín antes. Por ejemplo, una de las justificaciones cara a la sociedad de acogida es el trabajo, ¿no? Estas personas han venido a trabajar, pero vemos, por ejemplo, en estudios que hacen otros compañeros, los compañeros de Andalucía, cómo está habiendo cierto traslado en la opinión de la población de acogida, de la población española, cierto traslado hacia otras áreas y en las cuales la justificación en lo que son las causas, ¿no? Por ejemplo, por una parte son las causas y por otra el por qué están aquí. Hay que tener cuidado con el tema, por ejemplo, de la justificación laboral. Con tasas altas de paro no puedes justificar o es difícil en un sector de la población el justificar que haya personas aquí que han venido a trabajar y dice, pero sí, yo estoy parado, por ejemplo, puede decir alguno, ¿no? Lo que quiero decir es algo de abogado del diablo, ¿no? Algo de abogado del diablo de que en los momentos actuales tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes que lanzamos, ¿no? Pero coincido contigo que la sensibilización es fundamental y que en principio hay que abordar todo, tanto las causas y las consecuencias, obviamente. Ha estado usted brillante, la verdad. Muchas gracias por haber venido, porque nos sentimos, yo personalmente me siento representada en todas las causas que hay, de la A a la Z, de todo lo que vivimos, porque son cosas que hay, no en todos los ayuntamientos ni en todas las comunidades, pero ahí en parte sí, y las vivimos, porque nosotros que trabajamos representamos los colectivos, los hemos vivido en propia carne porque nuestra gente los ha vivido. Y la verdad, yo me siento representada y ha estado brillante en su ponencia y le felicito. No voy a decirle más. Pues nada más decirte que me halagas muchísimo y me voy a ruborizar de un momento a otro. Bueno, muchas gracias, Antidio, por haberte dejado sobornar y haber venido y estado con nosotros. Y aquí vamos a acabar la sesión matutina, aunque Vicente tiene algún mensaje que transmitirnos. No podía ser de otra forma. Gracias, Antidio. Solo una mínima reflexión. Los observatorios que quedamos estamos trabajando conjuntamente. Yo creo que también eso es una buena señal. Si antes Joaquín nos decía que Obitem es una experiencia de éxito, pues los pocos que quedamos, ¿no, Antidio?, hemos decidido qué menos que trabajar conjuntamente para hacer una observación conjunta, complementando recursos. Y nosotros desde hace tiempo estamos interesados en que otros compañeros, otros observatorios, pues vengan con nosotros, compartan su experiencia, compartan su conocimiento, porque es que creemos que es lo mínimo que podemos hacer. Es verdad que hay otros instrumentos, otras herramientas en el país que trabajan estos temas. Los observatorios también, en cierto modo, a veces nos ha costado mucho ir incorporándonos a ese plantel de instrumentos, pero bueno, que sepan que de alguna forma también tenemos la vocación de colaborar entre nosotros, porque entendemos que haremos así una mejor observación y por ende una mejor contribución a la sociedad, ¿no? Era simplemente eso, darte la bienvenida, vas a estar varios días con nosotros y bueno, volverás seguramente, y si Sukeina te dio su bendición, pues nosotros obedecemos. A las 4 tenemos que estar aquí, la tarde también va a estar un poco intensa, entonces, por favor, vamos a intentar ser puntuales. Gracias.